El 1 de mayo de 1950, una tranquila noche en la pequeña ciudad de Beatrice, Nebraska, fue sacudida por una explosión ensordecedora. Una bola de fuego se elevó en el aire sobre la iglesia bautista del lado oeste, iluminando el cielo nocturno. La explosión arrancó la aguja del edificio, que cayó sobre unos cables de alta tensión cercanos. En una cascada de chispas, los cables cayeron y la electricidad en la zona se cortó. Cuando los escombros se asentaron, siguió un silencio escalofriante. Eran las 7:27 p.m. y los vecinos de la iglesia sabían muy bien que el ensayo semanal del coro estaba en curso. En ese momento no tenían idea de cuántos de sus amigos y vecinos estaban atrapados entre las ruinas de la iglesia devastada. En la década de 1950, Beatrice, Nebraska, era una ciudad pequeña con una población de aproximadamente 11,000 personas. Contaba con varias iglesias, una de las cuales era la iglesia bautista del lado oeste, ubicada cerca del curso del río Big Blue, justo a las afueras del centro de la ciudad. Este pequeño edificio de estructura de madera tenía una congregación leal y activa, que se reunía para los servicios religiosos regulares, así como para la escuela dominical y los ensayos del coro cada semana. La directora del coro, Martha Poole, había estado organizando el grupo durante casi 30 años, comenzando en 1920. Durante ese tiempo, la membresía del coro había cambiado con frecuencia, pero Martha lo había mantenido funcionando con pocas interrupciones. Era algo de lo que se sentía muy orgullosa, y ella insistía en que cualquiera que quisiera cantar en su coro asistiera regularmente a los ensayos. También le interesaba mucho recalcar la importancia de la puntualidad. El ensayo del coro comenzaba a las 7:30 p.m., pero esperaba que todos los miembros estuvieran en la iglesia a las 7:25 p.m., y ni un minuto después. Este era un edicto que los miembros del coro generalmente obedecían. De hecho, según la mayoría de los miembros del coro, era raro que alguien faltara a un ensayo, y la mayoría de las personas llegaban a la iglesia puntuales o incluso antes para la mayoría de las sesiones de práctica. El día de la explosión se esperaba que 16 personas asistieran al ensayo del coro. El reverendo Walter Klemple debía estar ahí como de costumbre, acompañado de su esposa y su hija. De hecho, ese mismo día pasó por la iglesia para encender la caldera y asegurarse de que el edificio estuviera cálido y cómodo para cuando comenzara el ensayo. Sin embargo, durante la cena, su hija derramó algo sobre su vestido. Queriendo lucir lo mejor posible, la familia retrasó su salida mientras planchaban un vestido nuevo. Por esta razón, Walter Klemple, su esposa y su hija de 18 meses llegaron tarde a la iglesia. La dona Vandergrift, una estudiante de segundo año de preparatoria, usualmente llegaba temprano a la práctica del coro. Esa noche, sin embargo, estaba trabajando en su tarea de geometría y estaba muy cerca de resolver un problema particularmente difícil. No queriendo perder el hilo de sus ideas, retrasó su salida para la práctica del coro hasta el último momento posible, y por eso también llegó tarde. Herbert Kipp, otro miembro del coro, también estaba atascado con una tarea difícil. Él se apresuraba para terminar de escribir una carta que quería enviar por correo esa misma noche. Aunque su madre le advirtió varias veces que iba a llegar tarde, él insistió en terminar la carta antes de irse. Por esta razón, él también llegó tarde a la iglesia. Rowena Estes y su hermana Sadie, por otro lado, salieron de la casa con suficiente tiempo para llegar al ensayo del coro, pero su auto no arrancó. Frustradas, llamaron a una amiga, la dona Vandergrift, quien aceptó llevarlas a la iglesia tan pronto como terminara su tarea de geometría. La dona llegó tarde a recogerlas y, en consecuencia, las hermanas Estes también llegaron tarde. La estudiante de preparatoria Lucille Jones también retrasó su salida. Había encendido la radio mientras se preparaba y se emocionó al sintonizar un episodio especialmente absorbente de This Is Your Life. El protagonista era el ventrílocuo y artista de vodevil Edgar Bergen. Lucille era fan, así que se quedó más tiempo de lo normal para escuchar el final del programa. Su amiga Dorothy Wood siempre caminaba con Lucille a la práctica y no iba a romper la costumbre en esta ocasión. Como resultado, ambas chicas llegaron tarde a la práctica. Leonard Schuster normalmente era puntual,
pero en esta ocasión tuvo que pasar por la casa de su madre para ayudarla a prepararse para una reunión misionera. Leonard y su hija menor, Susan, llegaron tarde a la práctica del coro. Marilyn Poole, hija de la directora del coro Martha Poole, se quedó dormida después de un día largo y cansado y solo fue despertada por su madre a las 7:15 p.m. Ambas se apresuraron para alistarse y salir de la casa a tiempo, pero aún así llegaron unos minutos tarde. Mientras tanto, Harvey All estaba cuidando a sus dos hijos. Tenía la intención de llevarlos con él a la práctica, pero se distrajo hablando con ellos. Perdió la noción del tiempo y solo se dio cuenta de que llegaba tarde varios minutos después de que la práctica debía haber comenzado. Salió corriendo de la casa tan rápido como pudo, pero aún así llegaría tarde. Nada en particular retrasó a Joyce Black, aparte del hecho de que era una noche inusualmente fría y no quería salir de la casa. Como vivía cerca de la iglesia, retrasó su salida hasta el último minuto posible. Más tarde atribuiría este retraso, en sus propias palabras, a pura pereza. Cuando finalmente salió de su casa, fue justo a tiempo para ver cómo la iglesia en la que ya debería haber estado se desintegraba en una explosión masiva. Ella miró horrorizada mientras hojas de himnos quemadas flotaban por el aire y caían a sus pies. Después de tomarse un momento para superar el shock, se acercó a las ruinas de la iglesia derrumbada, inicialmente aterrorizada de que sus compañeros del coro estuvieran debajo de la masa ardiente de madera y yeso. Varios vecinos cercanos se le unieron. La explosión había roto ventanas, sacudido techos y agrietado paredes en las casas cercanas. Los residentes habían sido bañados con vidrios y otros escombros, y sintieron el calor de la bola de fuego mientras se elevaba en el aire. La explosión fue tan fuerte que muchos pensaron que había sido en sus sótanos, o incluso en sus patios traseros. Ahora, mirando con asombro y conmoción las ruinas de la iglesia, esperaban lo peor. En casi cualquier otro miércoles del año, a esta hora de la tarde, habría al menos una docena de personas dentro del edificio. Pero para la inmensa sorpresa de los vecinos y la policía, el coro que debería haber estado dentro del edificio solo llegó en los minutos posteriores a la explosión. Uno por uno, todos llegaron a la iglesia y se confirmó que todos estaban presentes. El hecho milagroso de la situación eventualmente se hizo evidente. Nadie había estado dentro cuando ocurrió la explosión. Las 16 personas, por una razón u otra, se habían retrasado unos minutos cruciales. Tras la explosión, se llevó a cabo una investigación encabezada por la policía local. Rápidamente se determinó que la explosión había sido resultado de una fuga de gas, que se encendió al llegar al sistema de calefacción. Se encontraron dos tuberías agrietadas a poca distancia del edificio. El suelo congelado había contenido el gas filtrado que fluyó a lo largo de la zanja donde estaba instalada la tubería hasta llegar a la iglesia. Al filtrarse, el gas se había acumulado lentamente hasta que alcanzó una fuente de ignición. El daño a la iglesia fue catastrófico y se había causado un daño severo a las casas vecinas. Sin embargo, en casi todos los casos, las pólizas de seguro cubrieron el costo de reparar los daños. La iglesia finalmente fue restaurada y sigue en pie hasta el día de hoy. Ninguno de los miembros del coro sufrió alguna lesión como resultado de la explosión, y un espectador que sufrió un ataque al corazón al presenciar la explosión también se recuperó por completo. El incidente recibió una cobertura mediática significativa a nivel nacional y muchas personas especularon sobre la improbable coincidencia de que tantas personas llegaran tarde por diferentes razones. Algunos sugirieron que hubo intervención divina, mientras que otros cuestionaron si el coro realmente era siempre tan puntual como afirmaban sus miembros. Otros más sugirieron que los sobrevivientes se habían confabulado en un plan para reclamar dinero del seguro. No se encontró evidencia que respaldara la idea de una confabulación, y según todos los informes, parecía que simplemente fue una coincidencia muy afortunada que ese día todos los miembros del coro hubieran llegado tarde. Sin embargo, esos miembros del coro fueron unánimes al llamar a esta coincidencia de una en un millón, un milagro.